Bienvenidos una vez más a mi canal. Es un placer inmenso tenerlos de vuelta por aquí, como siempre. Para aquellos que son nuevos, un saludo muy especial. Espero que se queden, que se sientan cómodos y que disfruten de la compañía. Hoy tenemos un tema que, vaya, es un auténtico bombazo. Un tema que ha generado revuelo, debate y por supuesto muchos suspiros. Y es que vamos a hablar de Kerem Bürsin. Sí, el mismísimo Kerem Bürsin, nuestro actor turco favorito, ese hombre que ha cautivado corazones en todo el mundo, que nos hace suspirar con cada mirada, con cada sonrisa, con cada papel que interpreta. Un hombre que es, sin lugar a dudas, un ícono. Pero, ¿qué es lo que lo trae hoy a la mesa, a este espacio de chismes, análisis y, por qué no, un poco de fantasía? Bueno, el título ya lo dice todo, ¿verdad? Kerem Bürsin pide matrimonio a una dama. ¿A quién conquistó esta vez? ¡Sorpresa! Así es. Nos sumergimos en el universo sentimental de Kerem, en su vida amorosa, en ese terreno a veces misterioso, a veces lleno de expectativas, y vamos a desentrañar esta noticia que ha revolucionado las redes, que ha encendido la chispa de la conversación y que ha puesto a todos a especular. ¿Quién es la afortunada? ¿Cómo sucedió? ¿Qué detalles se esconden detrás de este anuncio? Vamos a descubrirlo juntos con rigor, con humor y por supuesto con la pasión que merece un tema como este. Y antes de empezar, y es que no me canso de decirlo, suscríbanse al canal. Es completamente gratis, una muestra de mi cariño por ustedes, y así no se perderán ninguno de mis vídeos, que créanme están llenos de chismes, análisis, debates, opiniones y mucho, mucho entretenimiento. Además, y esto es fundamental, me ayudan a seguir creciendo y a traerles más contenido como este. Me ayudan a seguir investigando, a seguir profundizando, a seguir conectando con ustedes. Así que, por favor, suscríbanse ya. Y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Es la mejor forma de estar al tanto de todo, de no perderse nada. Ahora sí, vamos al grano. Pongámonos manos a la obra. Bueno, empecemos por lo básico para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con el tema, o que vivan en una cueva. ¿Quién es Kerem Bürsin? Para aquellos que no lo conocen, o que acaban de llegar a este planeta, Kerem Bürsin es un actor turco-estadounidense, de una calidad humana y profesional indiscutible, súper talentoso y, por qué negarlo, guapísimo. Su belleza es innegable, pero lo más importante es su talento, su capacidad de interpretar, de transmitir emociones, de conectar con el público. Y esta conexión se materializó a nivel internacional, gracias a su papel protagónico en la exitosísima serie Love is in the Air, o Senkalkam, como se titula originalmente. Una serie que rompió récords de audiencia, que conquistó corazones en todo el mundo y que convirtió a Kerem en una estrella global. En Love is in the Air, Kerem interpretó a Serkan Bolat, un arquitecto y empresario exitoso, frío en apariencia, pero con un corazón de oro, que se enamora, perdidamente, de Eda Yildiz, interpretada por la talentosísima Hande Erçel. La química entre ellos, la magia que emanaba de la pantalla, era innegable. Era palpable, vibrante y traspasó la pantalla, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del entretenimiento. Su relación dentro y fuera de la pantalla era un ejemplo de amor, de complicidad, de conexión. Pero hoy aquí es donde la historia se vuelve interesante, donde se abre el melón de la especulación, la curiosidad y el interés. La historia de amor entre Kerem y Hande, aunque fue hermosa, intensa y dejó una huella imborrable en nuestros corazones, llegó a su fin. Y claro, como ocurre con todas las estrellas, con todas las figuras públicas, el interés por su vida privada, y especialmente por su vida amorosa, se disparó. ¿Quién sería la siguiente afortunada en conquistar el corazón del galán turco? ¿Quién sería la mujer que, de alguna manera, podría llenar ese vacío, esa ausencia? El mundo del entretenimiento, los medios de comunicación, los fans, todos se preguntaban lo mismo. Y aquí es donde la noticia cobra vida, donde el rumor se expande, donde la expectativa se eleva. ¿A quién le pidió matrimonio Kerem Bürsin? La respuesta, mis queridos amigos, es a ninguna. ¡Sorpresa! Efectivamente, la noticia que circuló por todas partes, que inundó las redes sociales, que generó titulares y especulaciones, era falsa. No, Kerem Bürsin no ha pedido matrimonio a ninguna dama. La noticia, lamentablemente, no era cierta. Y es que en el vertiginoso mundo del espectáculo, las noticias falsas, los rumores,
las especulaciones y los bulos están a la orden del día. Es parte del juego, es una consecuencia inevitable de la fama y la exposición mediática. Por eso es fundamental, y lo repito una y otra vez, que siempre verifiquemos la información, que nos informemos bien, que analicemos la fuente. Que no nos creamos todo lo que leemos en Internet o vemos en las redes sociales. La credibilidad es un tesoro, y debemos protegerlo. Entonces, ¿de dónde salió esta noticia? ¿Quién fue el genio que se inventó este cuento? Bueno, probablemente de alguna fuente no muy confiable, quizás un medio sensacionalista que buscaba generar clics, visitas y, por supuesto, atención. Es triste decirlo, pero en el mundo del Internet, la cantidad de clics suele estar por encima de la calidad de la información. Y con un actor como Kerem Bürsin, con su atractivo, su fama y su legión de seguidores, cualquier rumor sobre su vida amorosa es garantía de viralización. Es una ecuación simple: interés más morbo igual a éxito. Por lo tanto, es crucial tomar la información con pinzas, ser cautelosos y desconfiados, y buscar fuentes confiables antes de creernos cualquier cosa. No nos podemos dejar llevar por la inmediatez, por la emoción del momento. La información requiere un proceso, un análisis, una verificación. Ahora bien, aunque la noticia del compromiso no sea cierta, eso no significa que Kerem no esté soltero, o que no tenga una vida amorosa. De hecho, se le ha relacionado con varias mujeres desde su ruptura con Hande Erçel. La vida continúa, y es natural que Kerem, como cualquier persona, busque el amor, la compañía, la felicidad. Pero hasta la fecha ninguna de esas relaciones ha sido confirmada oficialmente, ni se ha llegado a un anuncio de compromiso. Y es perfectamente válido, es un derecho fundamental. Es importante respetar la privacidad de Kerem y no invadir su espacio personal. Aunque nos encante saber de la vida de nuestros ídolos, aunque la curiosidad sea inherente al ser humano, es fundamental respetar sus decisiones, su derecho a mantener ciertas cosas en privado. No podemos exigirle a nadie que comparta su vida personal con el mundo, que rinda cuentas de sus relaciones. Cada persona tiene derecho a su intimidad, a su espacio personal. Y como fans debemos respetar eso. Sin embargo, y lo admito, no nos podemos resistir a analizar un poco, ¿verdad? A soñar un poco, a especular un poco. ¿A quién les gustaría que Kerem Bürsin encontrara el amor? Yo, por ejemplo, siempre he pensado que le vendría bien una chica con una personalidad fuerte e independiente, que le haga reír, que comparta sus valores, que tenga sus propios intereses y que no dependa de él para ser feliz. Alguien que lo complemente, que lo inspire y que lo apoye en su carrera, en sus proyectos, en sus sueños. Alguien que, sobre todo, lo entienda, que lo conozca a fondo. Y por supuesto que sea una persona que lo trate con respeto y admiración, pero que también sepa ponerle los pies en la tierra. Que le recuerde que es humano, que tiene virtudes y defectos, y que la fama, aunque pueda ser un regalo, no lo define. Imaginen la pareja ideal. Un hombre como Kerem Bürsin, con una mujer que lo haga feliz, que lo motive, que lo impulse a ser la mejor versión de sí mismo. Sería la bomba. Un flechazo, un cuento de hadas moderno. Pero bueno, mientras tanto, lo importante es que Kerem esté bien, que siga trabajando en sus proyectos, que siga creciendo como actor y como persona, y que siga haciéndonos disfrutar con su talento. Que siga sorprendiéndonos, que siga emocionándonos, que siga conquistando nuevos desafíos. Y por supuesto, estaremos atentos a cualquier noticia que pueda surgir sobre su vida amorosa. Con cautela, con respeto, pero con curiosidad. Ahora, volviendo a la noticia falsa del matrimonio. ¿Qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué lección podemos extraer? Bueno, principalmente a ser más críticos con la información que consumimos. En la era de las redes sociales, de la inmediatez, de la sobreinformación, es fácil caer en la trampa de creer noticias sin verificar, de dejarnos llevar por el clickbait, por los titulares sensacionalistas. Pero es nuestra responsabilidad, como consumidores de información, ser conscientes de ello, y tomar medidas para evitar ser engañados. Siempre busquen fuentes confiables, contrasten la información, lean diferentes versiones, analicen el contexto, y no se dejen llevar por el sensacionalismo. La verdad, aunque a veces tarde en salir a la luz, siempre termina prevaleciendo. Y es mejor esperar a tener información sólida, verificada, antes de sacar conclusiones apresuradas, antes de crear falsas expectativas. La paciencia es una virtud, y en este caso, es una herramienta indispensable.
Y también aprendamos a respetar la privacidad de las celebridades. No es necesario estar constantemente al acecho de sus vidas privadas, ni especular sobre sus relaciones, ni acosarlos en redes sociales. Ellos también tienen derecho a tener su espacio personal, a vivir sus vidas como mejor les parezca. La fama conlleva una responsabilidad, pero también un límite. Y ese límite debemos respetarlo. En resumen, el tema de hoy, la supuesta pedida de mano de Kerem Bürsin, resultó ser una noticia falsa. Un bulo que, aunque nos emocionó y nos hizo soñar, no se ajustaba a la realidad. Aunque nos encanta hablar de la vida amorosa de nuestros ídolos, es importante que seamos críticos con la información que recibimos y que respetemos su privacidad. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado este vídeo. Sé que a veces es decepcionante enterarnos de que una noticia que nos emocionaba no es cierta, pero creo que es importante aprender de estas situaciones. Nos ayuda a ser más conscientes, a ser más responsables con la información que consumimos. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Me encanta tenerlos por aquí, y me anima mucho saber que les gusta el contenido que preparo. Me llena de alegría compartir mis pensamientos y análisis con ustedes. Es un placer compartir esta pasión por el mundo del entretenimiento, por las historias, por los personajes. Y ahora los quiero a todos participando en la caja de comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? ¿A quién les gustaría que Kerem Bürsin le diera una oportunidad? ¿Creen que es importante respetar la privacidad de las celebridades? ¿Qué otros temas les gustaría que abordáramos en el canal? Déjenme sus opiniones, sus ideas, sus comentarios. Me encanta leerlos y responderlos. Me encanta saber qué piensan, qué sienten, qué esperan de este espacio. Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo. Si les gustó, un gran like me ayudará mucho a saber que estoy en el camino correcto, que estoy cumpliendo mi objetivo de entretenerlos, de informarlos y de generar debate. También, no duden en compartir este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos. Entre más personas lo vean, más crecerá mi canal, y más contenido podré traerles. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Es la mejor forma de estar conectados, de no perderse ninguna novedad. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su tiempo, por su apoyo incondicional, y por estar siempre ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Chao, chao. Hasta la próxima. Y recuerden, sean críticos, sean curiosos y sobre todo, sean felices.